pocos días en la ciudad de Cuenca se publicó un comunicado de prensa solicitado por el doctor Juan Pablo Arias, médico que lamentablemente está involucrado en un caso de mala práctica médica. La semana pasada, el día viernes, estuvo el abogado de la familia de una niña que perdió la vida en este caso, el doctor Juan Carlos Salazar, quien se refirió a este tema. Damos la bienvenida en esta mañana al defensor de la contraparte del doctor Juan Pablo Arias. Es el doctor Eduardo León, abogado del doctor Juan Pablo Arias, acusado en este caso, quien nos ha pedido la posibilidad de dar a conocer el punto de vista de la defensa sobre este tema tan delicado. Le escuchamos, doctor León. Muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco este espacio que se nos brinda de réplica. Y, por supuesto, saludos a los radioescuchas de Chocapal. Quisiéramos conocer el punto de vista de la defensa. El abogado Salazar la semana pasada solicitaba que se haga justicia y uno de los hechos que más criticó fue la ausencia del doctor Juan Pablo Arias. Él pide defenderse en libertad, dice, pero señalaba el doctor Salazar que él no ha hecho presencia en las instancias a las cuales ha sido convocado y que habrá una en esta semana y que espera que lo haga. Así es, en principio no es cierto. Y rechazamos desde un principio esta acusa, comillas, directa de que no hemos actuado dentro del expediente o dentro de la investigación. Mire, desde el día en que se inició la investigación previa, Juan Pablo ya tenía sus abogados, hemos comparecido desde el día 1 de la investigación y seguimos actuando, practicando diligencias, compareciendo a diligencias, ¿no? Tú cuando tienes una investigación en contra no compareces personalmente a las diligencias, te asistes de una definición jurídica para que ésta a su vez pueda practicar cualquier tipo de diligencia que sea necesaria. Eso es lo que ha hecho Juan Pablo desde un principio. Por lo tanto, no son acertadas las que hizo el doctor Salazar. De igual forma, nos sorprende muchísimo que ya se pretenda hablar del fondo del asunto cuando estamos ante una etapa investigativa que está restringida, no puede ser divulgada, ¿sí? Pero, sin embargo, sí es importante para nosotros el que se detallen ciertas cosas que se dijeron el pasado día viernes a modo de réplica. Y sobre todo en cuanto a la pronta actuación de los médicos que participaron y a la actuación de Juan Pablo. No es verdad que no actuó de manera rápida, ágil, conforme a la situación. Esto no es adecuado. De igual forma, se hizo un comentario respecto a la situación clínica de la paciente, que tampoco es acertado. De hecho, quiero hacer yo eco de las palabras del doctor Salazar. Él indicó que cuando se refería a la mala práctica médica, que si es que existe una complicación, una condición previa que no puede preverse, no estamos ante un caso de mala práctica. Y eso es precisamente lo que la defensa de Juan Pablo quiere y pretende demostrar en esta investigación. Ahora, ¿cuál es el principal inconveniente? Es que tenemos una orden de detención en contra. Y usted, muy acertadamente, cuando el doctor Salazar le dijo que venga, ¿no es cierto?, y que se presente, usted le dijo, pero le van a detener, ¿no? Y es precisamente eso lo que estamos buscando a priori en este momento. El poder defendernos, lo hemos hecho ya, pero el poder comparecer y hacerlo en libertad. Es decir, yo creo que es un antecedente importantísimo el que conozca la ciudadanía en la ciudad de Cuenca, de que inclusive antes de que tengamos una investigación previa abierta, ya teníamos una orden de detención. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Es decir, ¿qué confianza puede tener Juan Pablo? O cualquier persona, o cualquier médico, déjenme decirles esto, cualquier médico, cuando la Administración de Justicia primero me dice, te voy a detener o te pretendo detener para luego investigarte, ¿no? Esto es contrario al debido proceso y es lo que estamos luchando. Reglas claras y reglas para las dos partes, no solamente para una. Doctor León, ¿cuáles serían los elementos más importantes que esgrime la defensa, que esperan comunicar ustedes ante los jueces que sustentan la inocencia del doctor Juan Pablo Arias? No le escuché. Le decía, ¿cuáles serían los elementos más importantes que sustentan la inocencia de su defendido? Sí, de acuerdo. Es decir,
Nosotros sostenemos efectivamente que no se trata de un caso de mala práctica profesional, que no se trata de un caso criminal, es decir, contenido como delito en el COIP. Pero para que eso pueda llevarse a cabo, necesitamos que los tribunales de justicia, los jueces, puedan conocer el caso de manera objetiva, ¿no? Sin que entren en juego las redes sociales o presiones de otro medio. Nosotros tenemos nuestra teoría del caso, al igual que el doctor Salazar y los familiares de la niña. Es decir, esto es sumamente importante. No estamos yendo en contra de ellos o lo que pretenden hacer o lo que buscan. Es decir, están en su derecho. Lo que pedimos es simplemente objetividad y que las reglas sean claras y sean las mismas para las dos partes. Y que, por lo tanto, los jueces, los fiscales puedan llegar a una decisión de manera objetiva y sin que luego otros elementos o factores, como por ejemplo en las redes sociales. Hasta donde conocemos sobre el caso, doctor León, se argumenta que el doctor Juan Pablo Arias tomó acciones un tanto temerarias en la intervención que realizó, que no se siguieron los protocolos médicos pertinentes, que la condición clínica de la paciente convertía esa cirugía que se la hizo en una cirugía de alto riesgo. ¿Qué es lo que dice concretamente? Y le pregunto estos temas porque estos han sido tratados y expuestos públicamente. Así es, esto no es acertado y no puedo yo referirme al fondo completamente. Hay ya una instancia abierta de investigación previa en la que Fiscalía deberá efectivamente evaluar todo esto. Sin embargo, sí puedo adelantar que los elementos dirimidos por el doctor Salazar no son concordantes con lo que se encuentra en el expediente. Y sin decir nombres, pues todos los médicos que participaron eventualmente luego dentro de quirófano nos dan esta teoría, ¿no? Que efectivamente nos da la razón a nosotros. Es decir, que lamentablemente se trató de uno de los riesgos asociados a la intervención, a una condición previa que era imposible de prever y por lo tanto imposible de evitar, y es esa nuestra teoría del caso, ¿no? Lamentablemente no podemos ahondar más en el tema, pero sí le puedo adelantar que están ya las versiones de los médicos que se encuentran ya en camino, algunos peritajes, unos están ya realizados, y efectivamente es por esto que desde noviembre que empezó la investigación, Fiscalía todavía no ha tomado una decisión de un lado o de otro. Es decir, yo sí quiero reconocer que el actual fiscal, ¿no? Hubo algunos cambios en Fiscalía, pero la actual fiscal está actuando de manera objetiva, nos está dejando defendernos, ¿sí? Y es por eso precisamente, y con todo lo que ha recopilado, no solamente de la parte de la niña, sino de nosotros, es lo que le ha impedido todavía tomar una decisión, sea para impulsar el proceso o para archivar. ¿Para cuándo está prevista una nueva audiencia? Se ha dicho que para esta semana. ¿Qué día en esta semana se tendrá esta sesión? No se trata de una audiencia, pero tenemos una audiencia el próximo día jueves para que rinda la versión, Juan Pablo. Esto lo haremos solo si tenemos suficientes garantías de hacerlo en libertad. Y esto lo hemos advertido desde el día 1 en el que se nos ha puesto una orden ilegítima de detención sin contar con los elementos adecuados. Reitero, primero me dijeron, queremos detenerte para luego investigarte. La investigación previa se abre mucho después de que tenga yo una orden de detención y únicamente tomando en consideración elementos de cargo, es decir, sin escucharle a Juan Pablo, sin que se cuente todavía con la historia clínica, sin que se cuente con siquiera un peritaje dentro de una infracción penal que es estrictamente de carácter técnico. Ahora, doctor León, entendemos nosotros que las medidas cautelares son progresivas también y que una orden de prisión se la pone a una persona, a un acusado, a un reo, si es que cabe el término, cuando justamente se tiene sospecha o convicción de que la persona podría fugarse, no presentarse ante la justicia. ¿No es eso lo que estaría efectivamente dándose? Exactamente. Es decir, es una medida de última ratio. Cualquier tipo de medida de carácter personal es de última ratio. Es decir, debería ser la última instancia a la que lleguemos para poder acercar a la persona al expediente, a la investigación, al proceso. Y Juan Pablo, a través de sus abogados,
le reitero, desde el día 1 ha estado practicando diligencias, solicitando diligencias, en fin, defendiéndose. Así que esta es nuestra línea. Nosotros queremos llamar al pueblo cuencano, a la ciudad cuencana, siempre muy culta y siempre muy respetuosa del derecho y del debido proceso, para que entiendan nuestra situación. No estamos yéndonos en contra nosotros de absolutamente ninguna persona en particular, sino queremos que se respete el debido proceso y que efectivamente se deje, entre comillas, a través de redes sociales, de criminalizar a la profesión médica. También los médicos requieren de un debido proceso, ¿sí? No importa, de hecho, la misma ley nos establece que no importa el resultado inicial que pueda derivar de una intervención quirúrgica o de un acto médico, nunca puede a priori, es decir, en primera instancia, llevarnos a establecer que se trata de una mala práctica profesional. Y eso fue lo que pasó en este expediente, lamentablemente. ¿Usted considera que el caso entonces tiene una connotación adicional, más allá de lo personal, de los actores y lamentablemente de una niña que perdió ya la vida? ¿Está un tema que involucra a la clase médica en general? Yo creo, porque efectivamente usted mencionó un comunicado que se lee en la prensa y creo que es bastante acertado lo que se dice en aquel comunicado. Los médicos nunca salen de su casa con la intención de hacer daño a nadie. Todo acto médico, toda intervención médica, más aún las quirúrgicas, están rodeados de riesgos propios de aquella intervención o de aquellos actos médicos. Lo que debemos nosotros hacer cuando se presume que existe una infracción penal derivada de una mala práctica médica es simplemente dejar a las autoridades que actúen de conformidad con la ley, que investiguen, que se rodeen de elementos necesarios para poder entonces tomar una decisión, aislados de temas mediáticos, si se quiere, o del uso de redes sociales, que lo que más hacen es daño, ¿sí? Los médicos también tienen familia, los médicos obviamente son personas que viven el día a día, que tienen una vida en particular. Así que, y más aún, ellos que tienen la profesión quizás más humana de todas, se pueden encontrar con ese tipo de riesgos, ¿no? Así que sobre todo para ellos, para las profesiones de tipo técnica, debería respetarse aún más el debido proceso. Para finalizar, doctor León, si es que hay el temor de que en la presentación para este testimonio del doctor Juan Pablo Arias se pueda hacer efectiva la orden de prisión que pesa en su contra, ¿por qué no se busca una teleconferencia para que a través de este medio pueda dar su declaración? A ver, es una de las variables que nosotros hemos considerado y que serán efectivamente discutidas eventualmente dentro del expediente. No podemos darle mayor, pero estamos pensando en otros medios para que se pueda efectivamente cumplir con esta resolución o con esta orden de fiscalía. Bien, muchas gracias al doctor Edo León, defensor del médico Juan Pablo Arias, acusado de mala práctica médica o caso de práctica médica que se ventila en la ciudad de Cuenca.